Exactamente a las 3:20 am del 28 de agosto de 2025, el buque de guerra Bayern M, perteneciente a la flota rusa del Mar Negro y valorado en casi $80 millones, estaba atracado en el muelle militar número 2 de la bahía de Terrillac, una zona interior considerada intocable por Moscú, a más de 65 millas de la línea del frente ucraniana. El buque acababa de regresar de una misión de ataque de calibre estratégico y se encontraba en modo de reabastecimiento, repostando combustible, activando el sistema de enfriamiento y, sobre todo, recargando 8 misiles de crucero Caliber NK, cada uno con un valor superior al $1 millón y con un alcance de más de 950 millas, capaces de alcanzar cualquier ciudad de Ucrania. En la cubierta, un grupo de oficiales se encontraba reunido, levantando vasos de vodka para celebrar la misión recién completada. La tripulación de combate rotaba turnos de descanso. Algunos incluso se habían quedado dormidos en los puestos de control. Nadie sabía que, a poco más de 6 millas de distancia, una embarcación de alta velocidad con marcas civiles se deslizaba silenciosamente por el agua, aproximándose lentamente a la bahía. Desde el exterior, la lancha rápida parecía un barco pesquero normal, pero dentro de la cabina viajaban 2 soldados ucranianos del 73º Centro Naval, vestidos con chaquetas de pesca y gorras de pescador al estilo ruso. En el compartimento de almacenamiento, donde deberían haber cajas de poliestireno llenas de calamares y arenques, había 2 drones suicidas FPV modelo Beaver, de configuración pesada, equipados con ojivas perforantes de 8 libras, cámaras de visión nocturna y sistemas de navegación internos independientes del GPS. En menos de 5 minutos, esa pequeña embarcación se convertiría en la plataforma de lanzamiento móvil para uno de los ataques navales más audaces que Ucrania haya llevado a cabo, justo en medio de una zona totalmente controlada por Rusia. El buque de guerra Bayern M es una máquina de guerra compacta pero extremadamente peligrosa. A diferencia de los enormes barcos que transportan helicópteros y sistemas de defensa aérea pesados, el Bayern M está diseñado para operar en aguas interiores y estrechas como las del Caspio o el Mar de Azov, pero aún así es capaz de atacar casi cualquier objetivo en territorio ucraniano. Cada vez que este barco salía del puerto de Terrillac, conocido como el capullo de la flota rusa del Azov, ciudades como Kiev, Lviv u Odessa enfrentaban una nueva incertidumbre. Nadie sabía cuál sería el próximo objetivo: una red eléctrica, un depósito de combustible o un jardín de infancia. Ucrania lo sabía muy bien, por eso decidió no esperar al siguiente lanzamiento. Atacarían primero. El sistema de defensa alrededor del puerto de Tambriuk, donde estaba atracado el buque de guerra, era extremadamente denso. Aquello no era un puerto cualquiera, sino una fortaleza flotante de defensa aérea. Contaba con un sistema Pantsir S-1 especializado en interceptar UAVs y misiles de crucero, y 2 estaciones de radar Podlet K1 en servicio activo 24/7. Eso significaba que cada capa de defensa estaba activa. Cualquier objeto desconocido que apareciera sería derribado casi de inmediato. Por eso, la Armada rusa creía que la bahía de Terrillac era un nido de acero donde ningún dron podría acercarse. Pero ese fue un error fatal. Ucrania había calculado el momento exacto y elegido un método que el enemigo no esperaba, rozando la superficie del mar, dentro de la zona ciega del radar, un espacio tan estrecho que parecía inofensivo. Pero desde ese lugar, la muerte se acercaba con el arma que Rusia menos esperaba. Un UAV que cuesta apenas 1.500 de lo que cuesta un misil Calibre. Exactamente a las 3:27 de la madrugada, cuando el barco se encontraba a solo 3 millas del objetivo y justo al borde exterior del anillo de vigilancia del puerto de Terrillac, los 2 soldados ucranianos en la cabina se movieron rápidamente. Retiraron las lonas de camuflaje gris que cubrían el compartimento trasero. Desde abajo emergieron 2 drones FPV. Cada uno medía aproximadamente 4 pies de largo, con una envergadura de 5 pies y medio. El cuerpo estaba hecho de un compuesto de fibra de vidrio ultraligero, en gris mate, con baja firma térmica para mimetizarse con el mar. Una vez todo estuvo listo, los soldados retiraron los pasadores de seguridad, activaron los módulos de navegación internos y presionaron el botón de armamento.
Los dos vehículos aéreos no tripulados se desplegaron usando un modelo de ataque dual independiente, dos vectores de aproximación, dos objetivos separados, totalmente sincronizados en tiempo y táctica. El primero, controlado por el grupo primario y con nombre clave Harem, estaba programado para volar directamente hacia la torre de radar de vigilancia y desactivar el sistema principal, cegando temporalmente al buque de guerra ruso. El segundo, con nombre clave Bit Plata Retribution, operado por las Fuerzas de Operaciones Especiales Sur, seguiría desde un ángulo de 30 grados por el flanco derecho y atacaría la sección de lanzamiento calibre, donde se alojaban los 8 misiles de crucero calibre NK. Si Harem lograba cegar el radar, Bit Plata tendría una oportunidad perfecta para perforar la última capa de blindaje y atacar el corazón del buque, el centro de comando de control de fuego y los misiles listos para lanzar. A las 3:29:12 AM, el primer UAV fue empujado fuera del riel de lanzamiento en la popa de la embarcación. En solo 3 segundos, la hélice eléctrica de alta velocidad se activó y el UAV despegó, volando a ras de la superficie del agua. El segundo dron fue lanzado 40 segundos después. Ambos volaron a aproximadamente 200 pies de distancia entre sí, a una altitud de no más de 7 pies, lo suficientemente bajo como para evitar los ángulos de escaneo de los radares Podlet y Pansir. Desde ese momento, la lancha había cumplido su misión. Todo lo que siguió dependía únicamente de esas dos máquinas de matar no tripuladas, guiadas por algoritmos de navegación internos, sensores inerciales y cámaras infrarrojas. Dentro de un búnker de control cerca de la ciudad de Zaporilla, un operador de UAV del equipo principal observaba en silencio una pantalla FPV en blanco y negro. Todo a su alrededor estaba en completo silencio. Solo el tenue resplandor del monitor iluminaba su rostro tenso e inmóvil. La torre de radar apareció en la pantalla, un objetivo casi perfecto. El operador contuvo la respiración. El dron Harem se acercaba. Faltaban solo unos cientos de pies. La lectura de distancia marcaba 950, luego 800. 650, aún no había ninguna reacción por parte del buque ruso. El radar seguía girando, completamente ajeno a la amenaza. El operador apretó con fuerza la palanca de control. Inició la cuenta regresiva. 5, 4, 3. En ese instante, todo quedó en silencio. Exactamente a las 3:31:25 AM, un destello brillante apareció directamente en el mástil principal del radar, seguido por una columna blanca que atravesó la cubierta. Las llamas estallaron a ambos lados como enormes antorchas de soldadura. La metralla se dispersó y cayó al mar como fuegos artificiales. Apenas 0,7 segundos después del impacto de Harem, todo el sistema de vigilancia y navegación del Bayern M se apagó simultáneamente. La antena principal fue arrancada de su eje y arrojada a través de la cubierta. El transmisor de señal sufrió un cortocircuito y soltó chispas dentro del compartimento del equipo. El calor de la explosión quemó los sensores auxiliares. El procesador de datos, protegido con EMI, quedó completamente inutilizado. El Bayern M, que hasta ese momento era una poderosa plataforma de ataque de largo alcance, ahora se encontraba en un estado de ceguera táctica temporal. El comandante del buque ordenó inmediatamente: ejecuten diagnóstico rápido de sensores, posible ataque. Exactamente a las 3:27 de la madrugada, cuando el barco se encontraba a solo 3 millas del objetivo y justo al borde exterior del anillo de vigilancia del puerto de Terrillac, los dos soldados ucranianos en la cabina se movieron rápidamente. Retiraron las lonas de camuflaje gris que cubrían el compartimento trasero. Desde abajo emergieron dos drones FPV. Cada uno medía aproximadamente 4 pies de largo, con una envergadura de 5 pies y medio. El cuerpo estaba hecho de un compuesto de fibra de vidrio ultraligero, en gris mate, con baja firma térmica para mimetizarse con el mar. Una vez todo estuvo listo, los soldados retiraron los pasadores de seguridad, activaron los módulos de navegación internos y presionaron el botón de armamento. Los dos vehículos aéreos no tripulados se desplegaron usando un modelo de ataque dual independiente, dos vectores de aproximación, dos objetivos separados, totalmente sincronizados en tiempo y táctica. El primero, controlado por el grupo primario y con nombre clave Harem, estaba programado para volar directamente hacia la torre de radar de vigilancia y desactivar el sistema principal, cegando temporalmente al buque de guerra ruso.
El segundo, con nombre clave Bit Plata Retribution, operado por las Fuerzas de Operaciones Especiales Sur, seguiría desde un ángulo de 30 grados por el flanco derecho y atacaría la sección de lanzamiento calibre, donde se alojaban los 8 misiles de crucero calibre NK. Si Harem lograba cegar el radar, Bit Plata tendría una oportunidad perfecta para perforar la última capa de blindaje y atacar el corazón del buque, el centro de comando de control de fuego y los misiles listos para lanzar. A las 3:29:12 AM, el primer UAV fue empujado fuera del riel de lanzamiento en la popa de la embarcación. En solo 3 segundos, la hélice eléctrica de alta velocidad se activó y el UAV despegó, volando a ras de la superficie del agua. El segundo dron fue lanzado 40 segundos después. Ambos volaron a aproximadamente 200 pies de distancia entre sí, a una altitud de no más de 7 pies, lo suficientemente bajo como para evitar los ángulos de escaneo de los radares Podlet y Pansir. Desde ese momento, la lancha había cumplido su misión. Todo lo que siguió dependía únicamente de esas dos máquinas de matar no tripuladas, guiadas por algoritmos de navegación internos, sensores inerciales y cámaras infrarrojas. Dentro de un búnker de control cerca de la ciudad de Zaporilla, un operador de UAV del equipo principal observaba en silencio una pantalla FPV en blanco y negro. Todo a su alrededor estaba en completo silencio. Solo el tenue resplandor del monitor iluminaba su rostro tenso e inmóvil. La torre de radar apareció en la pantalla, un objetivo casi perfecto. El operador contuvo la respiración. El dron Harem se acercaba. Faltaban solo unos cientos de pies. La lectura de distancia marcaba 950, luego 800. 650, aún no había ninguna reacción por parte del buque ruso. El radar seguía girando, completamente ajeno a la amenaza. El operador apretó con fuerza la palanca de control. Inició la cuenta regresiva. 5, 4, 3. En ese instante, todo quedó en silencio. Exactamente a las 3:31:25 AM, un destello brillante apareció directamente en el mástil principal del radar, seguido por una columna blanca que atravesó la cubierta. Las llamas estallaron a ambos lados como enormes antorchas de soldadura. La metralla se dispersó y cayó al mar como fuegos artificiales. Apenas 0,7 segundos después del impacto de Harem, todo el sistema de vigilancia y navegación del Bayern M se apagó simultáneamente. La antena principal fue arrancada de su eje y arrojada a través de la cubierta. El transmisor de señal sufrió un cortocircuito y soltó chispas dentro del compartimento del equipo. El calor de la explosión quemó los sensores auxiliares. El procesador de datos, protegido con EMI, quedó completamente inutilizado. El Bayern M, que hasta ese momento era una poderosa plataforma de ataque de largo alcance, ahora se encontraba en un estado de ceguera táctica temporal. El comandante del buque ordenó inmediatamente: ejecuten diagnóstico rápido de sensores, posible ataque de guerra electrónica. Pero las respuestas fueron demoledoras: radar principal destruido. El Bayern M tenía ahora solo una esperanza: el sistema de defensa de corto alcance Pansir S1, con un rango de entre 2.5 y 3.5 millas. Pero debía activarse manualmente. Tras el impacto de Harem, el centro de control fue destruido. La temperatura de la cabina aumentó, haciendo imposible el acceso. Parte del blindaje de la torre se rompió, permitiendo la entrada de viento marino y polvo de carbono. Un oficial de radar fue herido de gravedad, un fragmento de antena atravesó la ventana de observación e impactó su pecho. En menos de 10 segundos, toda la tripulación defensiva entró en caos, perdiendo momentáneamente la capacidad de mando. Y eso, todavía no era el final. Ahora, la verdadera amenaza venía desde un ángulo que nadie anticipó. A las 3:31:31 AM, apenas 6 segundos después del primer impacto, un objeto gris rozó la superficie desde el lado de babor, avanzando a casi 95 millas por hora, en dirección directa hacia la sección de lanzamiento calibre entre los barcos. Se trataba de Bit Plata, el dron FPV ucraniano apodado Retribution. Su objetivo era la cubierta central, donde se ubicaba el sistema de lanzamiento vertical S-14, que albergaba hasta 8 misiles calibre NK.